Les voy a explicar la filosofía detrás de este meme. Lo primero que hay que decir es que este significado, obviamente, de la frase cogito ergo sum se ha interpretado a día de hoy de mala manera. Primero porque la traducción del latín al español está mal hecha. Pero si nos remontamos a la traducción de esta frase del latín al inglés, se traduce algo como yo pienso, entonces soy. Es decir, hay una sucesión de el luego que nunca existe y que ustedes ya lo verán a continuación. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras en el español se habla de una condición para existir, la cual es el pensar, en el inglés la traducción es más precisa, porque se habla de una condición sobre la cual el pensar se desliga automáticamente de el existir. ¿Por qué? Porque no existimos a base del pensamiento, sino que nuestra existencia parte del principio del yo que se realiza, o del yo que es capaz de ser en el instante en que se presenta. Es decir, siempre somos en la medida de las 24 horas del día. ¿Y qué somos? Estudiantes, hijos, padres, esposos, novios, familiares, desconocidos. Y eso ya implica una desligación de la condición del pensamiento para establecer la realidad de la existencia. Sin embargo, esto puede llegar a generar dos confusiones. La primera es que en la medida en que se piensen las personas, pues obviamente establece pues una relación de el ¿qué pasaría si no pienso lo que yo soy? Pues que partiríamos del principio de existir. Es decir, no es necesario que nosotros nos pensemos para existir, porque el hecho de que nosotros estemos ya implica la relación de la existencia. El pensar rehabilita esa condición o augura una condición. Es decir, yo puedo ser ahora la persona que está diciendo esto, pero muy seguramente si alguien me conoce sabrá que puedo ser amigo, conocido, desconocido, así como también en el algoritmo de las redes sociales puedo aparecer como un completo desconocido. Pero esta condición no implica entonces que yo tenga que pensarme para existir, porque dentro de la realidad ya estoy existiendo. Es decir, soy enteramente lo que hago. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Grabando un video explicando una condición. Pero ¿qué más puedo ser? Para mamá, hijo, para mi tío, sobrino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y para ustedes qué soy? Pues la persona que en este momento estoy representando mi existencia mediante este video. Y no necesariamente ustedes tienen que pensarme, ni yo tengo que pensarlos, porque pues de ninguna manera o ninguna condición yo podría existir si solamente ustedes me pensaran. Sí puedo existir en la medida en que me encuentro en su algoritmo, en su celular, en su computador, en automáticamente todo lo que sea red social. Dentro de la realidad, para las personas que me conocen, yo existo porque soy una persona física dentro del plano de la existencia. Pero se genera una confusión dentro del meme, porque si ustedes se dan cuenta, el no pensar que estoy pensando es pensar lo que no quiero pensar. Es decir, estoy pensando lo que no quiero pensar para pensar. Y lógicamente no como el perro nos vamos a desaparecer. Porque podemos pensar en no pensar y automáticamente estaríamos pensando. Es decir, como en ese momento. Si yo no les estuviera diciendo nada, ustedes automáticamente estarían pensando que yo no estoy diciendo nada. Pero, por ende, yo no estoy diciendo nada. Y entonces ustedes no estarían pensando. Entonces, lógicamente, yo puedo pensar en no pensar y no es una contradicción. Porque el hecho de pensar lo que no quiero pensar me lleva a pensar y por tanto estoy pensando lo que no quiero pensar. Porque como es casi lógico, ya casi en todo lo que ustedes se han dado cuenta de este video, no es necesario que yo piense para existir, porque dentro de la realidad ya existo sin necesariamente existir. Y esto lo decía Descartes precisamente para entender por qué era que existía y no por qué no existía. Pues mi existencia como tal remonta a algo físico, pero también algo lógicamente, en este caso digital, que tiene la capacidad para hablar y decir algo a partir de mi condición de existencia. Pero si yo no existiera, no podría tener esa condición de pensar mi realidad y por tanto no podría negarlo. Esto es lo que lleva a que Descartes piense el cogito ergo sum, porque él decía, si yo no existo, pero esa no existencia no representa mi pensamiento, pues automáticamente yo no existiría. Pero existo porque me atormenta la condición de no pensar que no existo y por tanto estoy existiendo. Y esto es lo más cercano que podemos llegar a conocer de el cogito ergo sum, es decir, el yo pienso para el yo entonces soy. Y a partir de ahí, lógicamente, si ustedes llegaron al final de este video, ¿qué soy yo? Una persona que tuvo la condición de crear un video en un algoritmo de una red social para presentar la idea propuesta de la condición de la existencia propuesta por Descartes